Buenas noches, queridos seguidores. Hemos llegado al final de esta semana y pues estamos aquí felices compartiendo con ustedes una noche más de leche y miel, pues para llenarnos de fe, llenarnos de la palabra de Dios, de fuerzas y pues recargar energías en este lindo Shabbat para la próxima semana. Así que, ¿cómo están? ¿Qué tal, Kenneth? ¿Cómo ha estado? Contentos, felices por el Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom. ¡Hey! Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey, ¡Hey! Shabbat Shalom. Hey, ¡Hey! Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y ahorita aparece Manuel saltando por ahí, Dando vueltas de cabeza. dando muchas De hecho, ya por volteretas. aquí dice don Mario Escobar. Shalom, seguidores. Hey, ¿sabe quién es Mario Escobar, verdad? No, cuéntame. Desde allá. Desde Ciudad Arce. Un gran abrazo, Mario. ¡Ay, a Mario! ¡Qué alegría que tenerlo Yo conectado! creo que todavía tenemos aquí, Mario, las llaves que dejaste hace 3 años en Pascua cuando te quedaste a dormir en la casa. Y de hecho se las tengo guardaditas en una bolsita para podérselas dar. Imagínate desde cuándo las dejaste aquí. Bueno, lo bueno es que ya sabes que aquí soy de confianza, Mario. Un gran abrazo. ¡Qué alegría tenerlo! Mario, saluditos hasta Ciudad Arce. Duilio Regina dicen buenas noches. Buenas noches, Duilio y Regina. ¡Qué alegría! Abracitos. dicen. Tenerlos por acá. Igual les mandamos abrazos, un gran abrazo a Anel, que alegre que pueden estar conectados. Bueno, saludos también para su mami Regina, que me contó que andaba por ahí, así que saluditos también. Muy bien, dice Socorro Líbano, ya lista, esperándoles con alegría. ¡Socorro! ¡Qué alegría tenerla por acá! ¡Qué buenísimo! Le mando también un abrazo y pues mucha paz en este Shabbat. Sí, porque ahí aparece atrás el virus. ¡Ay! Miedo, dice. Mire, a mí, yo le digo a Iván que me da más miedo el miedo. Ey, sí, hombre, mira, da más miedo el miedo que ese virus, vos. Exacto, y buenísimo, porque de eso vamos a hablar ahora. Pero da mucho miedo, Ey, ¿verdad? y hablando de Iván, dice, saludos de los Flores Escobar, Shabbat Shalom a toda la comunidad. Hey, saluditos ahí a todos los Flores Escobar. Saluditos especiales para Mía. Esperemos que esté súper bien. Y pues también para Amelia, para Claudia y para Iván. Mirna Pérez dice, Shalom a toda la comunidad. Qué alegría, Mirna, tenerla conectada. También mandamos abrazos para usted. También aparece por acá Lourdes Olmedo, aparece Edwin Granados. Muy buenas noches, ya conectados. Les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones, abrazos a los chicos y feliz Shabbat. Hey, muchas gracias por esas bendiciones, Edwin. También te mandamos muchos abrazos y muchas bendiciones. Y pues también a Lourdes también, qué alegría tenerla conectada. Hey, Mario Escobar se dio cuenta que estábamos hablando de las llaves. Pues claro, estaba en línea. Dice Mario, espero poder verlos pronto. Muy bien, abracitos. Dice también a Sonia Bichara, la suegra, Shabbat Shalom. Abrazos, madre. Espero que estén súper bien. Saluditos ahí para Fran también y para Gaby. Enrique Alberto Molina dice, Shabbat Shalom, amados pastores y amada comunidad. Qué bendición llegar a un tiempo como este, los Molina Vizcarra. Qué alegría, Quique, Tati, el gran Ariel y Matt. Les mandamos un abrazo cuadriplicado. Quintuplicado, Diana Raquel dice, Shabbat Shalom a todos. Raquel, abrazos, saluditos. Qué bueno tenerla conectada. Y Shabbat Shalom también. Julio Villeda, saludos pastores desde la casa de los Villeda. Saludos a todos los Villeda también. Abrazos ahí para el gran chef, para Odi y para Julio. Qué alegría, los Villeda. Una familia de sabor. Nemi dice, saludos ya conectadas, saludos mandan Emilita, Matías y Esteban. Shabbat Shalom, ¿habrá mano hoy?
¡Oh, no no, creo habrá que no habrá mano. No llega hasta aquí esa mano. Pronto será que su mano. Ey, Una mano que pero aparece en la esquina. muchos abrazos, Nemi y Nemilita, qué alegre tenerte conectada. Decime, Nemilita, si eso te da miedo o no te da miedo. Dice también los López Quevedo conectados, esperándoles saludos especiales de Marco Andrés y Renata a Matías y Esteban. ¿Habrá mano? Ay, no, pero Marco Andrés y Renata, yo sí les mando un gran abrazo, así que qué alegre tenerlos por ahí, y saluditos también pues para Rodrigo y para Adri. Gracias realmente por toda esa labor que ustedes hacen. Muy bien, y aparece Yael también. Yael, qué alegría, al gran clan de los Veros, de los Manuel, o sea, de Huizuca. Dice, hola, Shabbat Shalom, el clan Los Manueles. Gozó, abrazos. Saludos a los Matías. Los vamos a saludar para esta noche, no habrá mano. Ya le vamos a decir, pero qué alegría tenerlos conectados. Ese gozo nos llena en esta noche. Muy bien, dice Eduardo Rodríguez. Shabbat Shalom, qué bueno que Dios pensó en un oasis para descansar y renovar energías. Buenísimo, Eduardo, qué alegría tenerlo conectado. Gracias por compartirnos también y darnos ánimos y fe. Y qué bueno tenerlo, así que abrazos y muchos saludos. Y qué alegría tener ese oasis. También dice Mercedes Salinas de Magaña. Shabbat Shalom, saludos a todos. Saludos, Merceditas, y abrazos ahí a todos los de La Quinta. Hey, mi papá dice, listos, buenas noches. Abrazos, papá y mamá. Buenas noches, don Pedro, qué alegría tenerlo conectado y qué alegría tenerla conectada, Martita. Abrazos para ambos. Pasa a todos y qué buen tema el de esta noche porque miedo. La verdad es que hay mucho miedo y no debería de haber miedo. Así es, pensé que estaba leyendo un comentario. ¿Eso era un comentario o eran sus palabras? Eran mis palabras. Aunque aquí está ya Atetunal de Udanis diciendo, no me da miedo, Ethel. Ah, Nemilita no le da miedo, muy bien. No me da miedo, Ey, Nemilita. me encanta, buenísimo. A mí sí me dio miedo ese muñeco. Así que, bueno, que sí, la verdad que en esta noche vamos a estar hablando del miedo o del mello, como dice por ahí el Chiqui Drácula. ¿Quién se acuerda de Chiqui Drácula? Pero vamos a estar hablando del miedo y yo quiero que piense qué es lo que le da más miedo. Y no a nivel general, sino de hecho ahorita en la pandemia. ¿Qué es lo que le da más miedo? Y si tiene la voluntad de compartirlo, puede escribirlo ahí y queremos leerlo. ¿Qué es lo que le da más miedo? Y mientras usted escribe y leemos un poco ahí, me gustaría, Kenneth, ¿usted tiene una historia o algo que le da mucho miedo o que le daba mucho miedo? Pues yo creo que de niño morir. Ok, interesante. ¿De niño le daba miedo morir? Morir era uno de los miedos del niño, otro era la oscuridad. Ah, la oscuridad. ¿Y qué recuerda algo en especial? No, simplemente que al llegar la noche daba miedo. Otro miedo era los días de examen en el colegio. Gran miedo. Le daba muy bien, qué interesante. Sí. Muy bien, bueno, yo la verdad que recuerdo muchos momentos de mucho miedo. Me acuerdo que cuando era pequeña, la oscuridad era algo que me daba mucho miedo, pero lo que más miedo me daba era lo siguiente, que el cuarto de mi mamá estaba bien lejos. Entonces yo sentía que me pasaba algo, era como ¡mamá! Y el grito, ¿verdad? Para que llegaran, y yo no sé, el solo hecho de que llegaran ya a uno lo tranquilizaba. Y realmente el miedo a la muerte, yo tuve mucho miedo siendo niña. Ese se lo voy a contar en otra ocasión. Pero realmente era mucho miedo. Incluso hasta lloraba porque me daba miedo mucho la muerte. No sé si identifican otro momento de miedo, pero yo les voy a contar otro miedo que se lo identifico muy bien. Este miedo era cuando estábamos en el momento de la guerra, y me acuerdo que comenzaron a atacar el cuartel o la escuela militar El Espino. Y entonces, no hombre, yo escuchaba las bombas y yo sentía que a mí me caían. Entonces yo me acuerdo que me fui a meter a la cama de mi mamá y yo temblaba, pero literalmente era, o
O sea, no tenía dominio de mi mandíbula. Era y yo todo mi cuerpo temblaba. Realmente son los momentos en los que he experimentado mucho pánico en mi vida. Y es que el miedo realmente se manifiesta y el miedo es real. Pero yo quisiera que ahorita, como decía Kenneth hace un par de momentos, he querido tocar este tema del miedo en cuanto a la pandemia, porque realmente creemos que hay mucho miedo, la gente tiene mucho miedo. Y a mí me gustaría que usted pudiera compartir a qué le tiene miedo. ¿Cuál es el miedo que se le ha generado en la pandemia? Y que sea sincero, nadie le va a decir, qué miedoso. Como los niños, tiene miedo, miedoso. Sino que nos va a ayudar en esta noche. No sé si hay alguien ha escrito, Kenneth. Vamos a ver, han escrito pero saludando. Ha aparecido por aquí alguien que teníamos rato de no saludar. Un gran abrazo para Celeste. Celestina, y dice que querida, nos guarda y que pronto nos vamos a ver. Pero dice Adri okay, de López, a mí me dan mucho miedo los temblores. Sufrí interesante. un gran trauma en el terremoto del 2001, que tuve que ir hasta un psicólogo. Me ha disminuido bastante, pero aún cuando tiembla me pongo muy nerviosa. Ok, interesante. Un temor a los temblores. Y ahorita en la pandemia, ¿hay alguien que puede identificar si tiene miedo a la muerte? ¿Miedo a quedarse sin trabajo? ¿Miedo a la nueva realidad? ¿Miedo a perder el trabajo? No sé si ya lo había dicho. ¿Miedo al aislamiento? ¿A qué pudieran expresar ustedes que tienen miedo? Y cabal, los miedos son muy reales. Uno los identifica. Gracias, Adri, por poder compartir ese miedo a los temblores. Realmente hay personas que se ponen muy mal ante esto. No sé si hay alguien que logró escribir. No, hasta ahorita no. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar del miedo. ¿Qué es lo que el miedo hace en nuestro organismo? Saben que el miedo, bueno, es catalogado como un sentimiento, una emoción que está presente en nuestro cuerpo y se demuestra de la siguiente manera. El miedo literalmente se manifiesta en nuestro cuerpo de diferentes maneras. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque cuando el ser humano está ante... ¡Ey! Se mueve ese muñequito, no sabía que se movía, qué divertido. Bueno, ante un peligro, el cuerpo, por medio del cerebro, se prepara para dos reacciones. No hay para más. Se prepara o para la lucha, o sea, para enfrentar lo que viene, o para la huida. Por ejemplo, esto se activa con todas nuestras glándulas y es un sistema de reacción de parte de todos los mamíferos que es muy antiguo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ante un león, yo veo un león, yo me encuentro un león, lo he puesto así para que ustedes puedan ver desde dónde viene todo esto. Es decir, en la prehistoria, un león, un dinosaurio o algo. El ser humano se encontraba ante esas dos respuestas. Ante la huida o ante la lucha. Es decir, ¿me quedo para enfrentar el león o huyo? Pero pongámoslo en términos modernos. Cuando vemos un murciélago o cuando vemos una cucaracha, guácala, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos también con el mismo temor. ¿Lucho o huyo? Pero eso, nuestro cerebro o nuestro cuerpo se prepara cuando se enfrenta a un peligro. Y literalmente comienzan a pasar situaciones en nuestro cuerpo. Este peligro puede ser externo, como el de un animal feroz, el de un temblor, un terremoto, como decía Adri, o a algo más. Un peligro inminente, nuestro cuerpo se comienza a preparar. Y de hecho, el miedo, cuando tenemos miedo, que bueno, una situación de peligro nos genera miedo. Y ¿saben qué es lo interesante? Que es un factor que nos ha ayudado a preservarnos como especie. ¿Por qué? Porque si yo veo un león, me pongo en alerta, tengo miedo, entonces yo busco la manera de sobrevivir.
Entonces es algo que nos ha ayudado. Pero yo quiero que ahorita veamos rápidamente qué es lo que sucede en el cuerpo. Fíjense, póngase usted ahorita ahí, imagínese algo lo que le da más miedo ahorita. Y va a ser interesante también. El cuerpo, ante el peligro, mire lo que hace. El cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas. ¿Por qué? Porque comienza a activar todas las funciones de emergencia del cuerpo. Entonces es por eso que cuando tenemos miedo, no podemos pensar claramente en hacer alguna tarea específica. ¿Se ha fijado que cuando hay temor, cuando hay miedo, hay ansiedad, hay estrés, hay angustia, cuando pasa todo esto, se ha fijado que y la llave, ¿dónde está la llave? Y uno la tiene en la mano. O sea, uno no puede pensar muy bien. Pero además, mire lo que sucede. El sistema nervioso, mire lo que hace, activa la médula adrenal por medio de otras glándulas, y lo que hace es tirar adrenalina. Y junto con esto, fíjense bien, genera toda esta adrenalina en el cuerpo, que es la que nos va a ayudar a poder reaccionar ante el peligro. Pero además, las pupilas se expanden, se abren, se dilatan. ¿Para qué? Para poder captar más luz y poder estar alerta ante el peligro que se nos está presentando. Pero mire todo lo que pasa también. La presión arterial y los latidos del corazón aumentan. Y aumentan, que uno comienza hasta a sentirlos aquí. Tum, dum, 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 dum. ¿Qué le pasa al sistema endocrino? Produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner el sistema circulatorio a gran velocidad. Es cuando la gente siente boom, 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 boom. Cabal, imagínense, comienza a preparar todo nuestro sistema circulatorio para que comience a estar listo. ¿Ante qué? Ante la huida o ante la lucha. Entonces, por eso toda la sangre comienza a bajar a las extremidades, y ya sea a las piernas para correr muy rápido. O sea, fijado que en situaciones extremas la gente hace cosas que uno dice, ¿y cómo lo hice? Por ejemplo, cuando tiene temor a algo, a un perro, de repente ¡fum!, a un árbol. ¿Y cómo llegó ahí? Es que no sabe. Por todo eso el cuerpo se comenzó a preparar. Pero mire lo que más pasa también. Mire, los pulmones comienzan a captar la mayor cantidad de oxígeno. Y mire lo que le pasa al sistema digestivo y al sistema inmune. ¿Qué pasa? Los pulmones captan la mayor cantidad de oxígeno y el sistema digestivo e inmune dejan de malgastar energía. Es como que se desactivaran, porque no son importantes en ese momento. ¿Para qué me va a servir el sistema inmunológico ante la huida o ante la lucha? No tiene mucho sentido, no me sirve. Entonces es como que se desconectan. ¿Qué es lo que eso causa, Kenneth, cuando se desconecta el sistema inmunológico? Enfermedades. Enfermedades, téngalo eso muy en cuenta. Pero no solo eso, sino que mire además lo que le pasa a los vasos de la sangre. De la sangre, los vasos les pasa lo siguiente: se contraen y esta se queda sin líquido que mantiene su temperatura. Los niveles de glucosa suben. Y eso es lo que produce escalofríos y lo que conocemos como la piel de gallina. Bueno, y entonces ¿no será que la gente cuando va al médico y le sale todo disparado, a lo mejor no tienen virus, sino que lo que tienen es miedo? ¿No será eso? Pudiera ser, porque ¿sabe? Lo interesante es que cada vez que nosotros tenemos miedo, el cuerpo activa todas esas reacciones. ¿Para qué? Para preparar a nuestro cuerpo para enfrentar el peligro. O sea, es una manera como de cuando usted pone Control Alt Delete, ¿qué pasa en la computadora? ¡Pux! Se enciende el comando de control para ver qué aplicaciones están activadas. O sea, es que esto pasa en fracción de segundos. No es como que, tux, el cerebro manda la señal para los ojos. El cerebro hoy después desconecta el sistema inmunológico. Luego, no, esto es rápido, en fracción de segundos. Y es más,
ahorita yo quiero que veamos algo bien interesante, porque ¿cómo pudiésemos definir el miedo? Según la RAE, el miedo lo define, mire, se lo leo, como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, lo que hemos estado viendo. Ahora aquí es donde viene lo más interesante y lo que yo quiero tocar. Ese inminente peligro puede ser real o imaginario. Y es increíble, porque el cerebro no logra identificar si el león está enfrente o si yo me lo estoy imaginando. Prueba de ello es cuando vemos una película de miedo. O simplemente cuando estamos en la noche y escuchamos un ruido. ¿Qué nos imaginamos? Un ladrón, me vienen a asaltar. Y empezamos con un gran temor. O sea, el miedo, todas estas reacciones que acabamos de ver hace un rato, pueden ser reales porque nuestro cuerpo se está preparando, o puede ser algo simplemente imaginario. De hecho, es muy probable, Adri, que tú, que nos acabas de compartir que tenías este temor a los temblores, es muy probable que tu cerebro casi automáticamente te haya tratado de recordar el episodio y haya sentido alguna de estas sensaciones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro no es capaz de detectar si eso pasó en el 2001 o si pasó ahorita en el 2020 que tú lo estás diciendo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, nos estamos enfrentando ante una terrible pandemia. Y esto ha generado algún peligro, pero esto ha generado un estrés terrible. De hecho, yo había puesto por aquí algo que iba a ocupar. ¿Qué era? Un cuchillo. No me va a querer, me lo llevé. Y me quedé pensando, ¿qué hace un cuchillo aquí? Y me lo llevé. Pero igual, imagínenselo, porque si se lo imagina es que va a estar ahí. No, yo quiero que lo traiga. Ok, perfecto, voy. Me va a servir ese cuchillo. Pero fíjense, la gente anda con mucho estrés y con mucho temor. El miedo es algo que se ha generado demasiado en las personas. Y esto no solo en miedo hablando socioeconómicamente, no podemos decir que no es un miedo que se ha generado solo, en la clase baja se ha generado el miedo. No, el miedo, ay no, ¿quién? Solo falta la musiquita. Pásame el cuchillo. El miedo es algo que se ha generado, gracias, que se ha generado no solo en clase baja, no solo en clase media, se ha generado en clase alta. No se ha generado solo aquí en El Salvador, se ha generado en el mundo. Y es que el miedo tiene algo bien particular. Cuando el miedo se desata, o qué es lo que nos puede producir miedo. El miedo, el miedo puede venirnos cuando hemos perdido el control de alguna situación. Fíjense, la incertidumbre nos puede producir miedo. El pensar que no tenemos las capacidades necesarias, ya sea recursos o capacidades para afrontar el inminente peligro, eso nos puede generar miedo. ¿Qué podemos hacer entonces? Porque créanme, así como la imagen que había puesto Iván al inicio, este miedo puede ser más letal que el mismo virus. Ahora, yo quiero aclarar algo, porque hemos enseñado muchísimo acá en Seguidores que miedo no es fe y tener fe es no tener miedo. Pero yo no sé por qué la gente, y no estoy hablando solo aquí gente de Seguidores o solo El Salvador, no, a nivel mundial es esto. No sé por qué la gente tiende a pensar que cuando nosotros decimos no tenga miedo al virus o tenga fe ante la situación, significa entonces que como no hay que tener miedo, mañana mismo a una fiesta aquí en mi casa y no uso mascarilla y salgo a todos los lugares y me voy a tocar a todos y abrazar. O sea, no sé por qué la gente tiene ese concepto.
No sé por qué para mucha gente decir tengo fe es igual a violar todas las medidas de higiene o de resguardo que se han estipulado para aliviarnos de este virus. O sea, cuando yo estoy diciendo dejemos el miedo de lado, no estoy diciendo ya no use mascarilla y vaya a salir con todo lo que se encuentra. No. De hecho, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y estaba listo para salir a la tierra prometida en la Pascua? ¿Qué fue lo que hicieron, Kenneth? ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar el ángel de la muerte. ¿Y qué hizo el estuvieron pueblo? en su casa, tal y como el mandamiento era estar en la casa, no salir y comer el cordero. Y comer el cordero, cabal, estar en su casa. Listos, empieza. Listos y poner todas las medidas que Dios había estipulado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que no tenga miedo, por favor, no estamos diciendo no use todas las medidas de prevención. Al contrario, hay que tomarlas. O sea, hacer eso, porque es que mire, yo hace poco leí un post. Bueno, no, perdón, al inicio de la pandemia yo leí un post donde decía, estaban preguntando, bueno, ¿nos reunimos como iglesia o no nos reunimos como iglesia? Y entonces comenzaron a poner, no, si tenemos fe, el virus no nos va a llegar, hay que reunirnos. Entonces, no, pero las autoridades, y ahí comenzó el post. Entonces yo decía, pero si se está dando una miren, una norma de precaución, por favor, traten de no reunirse. O sea, y eso no es que uno no tenga fe. O sea, hacer eso es como que yo tenga este cuchillo y mire, yo sé que este cuchillo es filoso. Yo sé que este cuchillo corta. Yo sé que este cuchillo es un arma letal. Yo lo sé. Pero yo no le tengo miedo a este cuchillo. Ah, entonces eso significa que como no le tengo miedo, miren, yo les voy a mostrar que no tengo miedo. O sea, sería lo más ridículo. Miren, yo no le tengo miedo al cuchillo. O sea, no estoy demostrando que yo no tengo miedo haciendo eso. Lo que yo estoy demostrando es mi total locura, lo voy a poner así, en mi mente. O sea, porque no es que no tengamos que guardarnos, no, debemos de guardarnos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer, Éter? Yo tengo miedo, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo, yo he identificado en muchas personas que el mayor miedo que se ha aparecido en estos días es el temor a la muerte, el temor a morir. Sobre todo en padres que tienen hijos pequeños. Y es que, ¿qué va a ser de mis hijos si yo muero? Y lo he visto, lo he leído y lo he escuchado. Pero es que si yo me enfermo, ¿y qué pasa si se enferma fulanito? O se enferma mi papá, o se enferma... El mayor temor, que en lo personal, por eso yo les pregunté que si tenían algún temor en especial, es que se ha generado es el temor a la muerte. Obviamente puede estar el temor a la incertidumbre, el temor a quedarse sin trabajo. Pero yo en esta noche, pues no es tanto que quiera hablar del miedo, sino más bien cómo fortalecer su fe y cómo traer palabras de esperanza a su vida. Y palabras de reflexión además. Y es por eso que me gustaría que Kenneth me ayudara a leer Isaías. Isaías 41. Quiero que leamos no podemos leer todo el capítulo, yo le invito a que lo lea. Porque quien está hablando acá no es Juanito Pérez. El que está hablando aquí no es el presidente de alguna nación. El que está hablando aquí no es su pastor. El que está hablando aquí es el gran Dios. Que de hecho solo quiero leerles el verso 1 y después quiero que Kenneth me ayude a leer el verso 10. Mira, dice, guardad silencio ante mí, oh costas, y renueven fuerzas las naciones. Acérquense y entonces hablen, acerquémonos juntos para juicio. Y comienza Dios a hablar y a poder decir al final, ¿quién se compara a Dios? ¿Quién puede hacerle juicio a Él? Incluso los mares y la tierra tiemblan ante la presencia de Dios. Así comienza este verso. Y mire lo que dice el versículo 10. ¿Puede leerlo, Kenneth, por favor? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Estas son las palabras que nosotros podemos leer, que nos pueden dar el mayor ánimo, la mayor fortaleza y el mayor cambio de mente. O sea, es Dios quien nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te sustentaré. Y hemos estado hablando acá, Kenneth estuvo hablando, Rodrigo estaba hablando, y Kenneth mencionaba la parábola. ¿Se acuerda de si Dios es el que sustenta a los pajaritos? Claro, la parábola, la imagen que contó el Mesías. Con cuanta más razón no nos va a sustentar a nosotros. Pero ¿y que me quede sin trabajo? ¿Y quién te ha dicho que la única fuente de ingreso puede ser tu trabajo? Dios es el rey de todo el universo. Él te puede proveer de otra manera, incluso dándote un nuevo trabajo o de otra manera. Y es ahí donde realmente ha sido increíble ver a cuánta gente se ha reinventado. Es Dios dándole la sabiduría para hacerlo. Pero Dios dice, no temas, no te angusties porque yo estoy contigo. Te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el gran Dios diciéndonos, hey, no temas. Y fíjense, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando nosotros tenemos miedo? Primero identificarlo. ¿A qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a la muerte? Hey, aquí vienen las mejores noticias. ¿Por qué? Porque saben que la muerte es ese estado que quizás para mí yo lo pudiera definir así, el que nos vuelve más vulnerables como personas. El que nos hace darnos cuenta de la finitud que nosotros tenemos como personas. Y por tanto, ante la muerte es cuando nosotros podemos reflexionar y pensar lo finito que nosotros somos. De hecho, los sabios de Israel dicen, hay mucha soberbia en ti. Sería bueno que visites un cementerio. Eso nos recuerda lo finito que nosotros somos como personas. Pero la muerte es algo muy bueno. La muerte no tenemos por qué temerle. Bueno, el desapego del que hablaba Kenneth. ¿Por qué? Porque debemos de realizar que hay vida más allá de esto. La vida no acaba acá. Hay más. Pero no solo eso, la muerte, fíjense, es el único episodio que nos hace reflexionar, porque todos llegaremos ahí, porque nos da miedo, porque se sale de nuestro control, porque no sabemos cuándo vendrá, porque produce incertidumbre. Pero mira lo que dice Eclesiastés, y con esto quiero cerrar. Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, verso, vamos a leer desde el 2, del 2 al 4. Mire lo que dice. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Aquí estamos hablando en el contexto de velorio, de la muerte. No estamos hablando de que entonces siempre vamos a andar tristes, no. Estamos hablando lo que sirve. Y mire lo que está diciendo el sabio acá. Es mejor estar en un funeral, casa de duelo, que en un banquete, que en una fiesta. ¿Por qué? Porque es en el funeral donde como personas podemos reflexionar que ese es el fin al cual todos llegaremos un día. Y entonces eso me hace reflexionar qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué he hecho con mis años? Ethel, ¿no será que la gente que tiene miedo de morir de COVID tienen miedo de morir no habiendo cumplido la razón por la cual estaban en la tierra? Claro que por supuesto. ¿Sabe cuál es el único problema? Sí. Que ni siquiera saben que tienen ese miedo. Entonces, por eso es que Dios ha puesto en mi corazón hoy, esta noche, poder compartir esto. Es un momento de reflexión y de hecho es un momento clave para poder hacerlo. O sea, tú puedes seguir enfrentándote y decir, no, seguir escuchando noticias y seguir igual. Y tu miedo seguirá aumentando y negarlo. No, yo no tengo miedo, yo tengo fe.
pero todo lo que acabamos de ver acá está activo en tu cuerpo. Se aceleró todo, la presión, la adrenalina, la dopamina, todo para arriba. Y entonces, en lugar de ayudar a reconocerlo y aceptarlo y ponerlo en las manos de Dios, Dios, tengo miedo, realmente tengo miedo de morir. Ayúdame a encontrar la razón por la cual yo estoy aquí. Porque cuando uno le encuentra, esos temores se van. Pero mire cómo sigue, Kenneth. Mire lo que dice. 7:4. Uh-huh. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. En mi versión, fíjense bien, aparece en casa de placer, o sea, haciendo siempre esa analogía fiesta y duelo. Pero hay otra versión que leí y miren, es mejor ir al funeral que a una fiesta, porque todos deben morir y los que están vivos debieran aceptar esto. Y mire lo que dice el verso 4. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. ¿No será que nos está haciendo falta un poco de entendimiento y de sabiduría? Y lo único que queremos es que esto termine para seguir pasándola bien. Hoy tú puedes alejar los temores de tu vida, los irreales. Porque al final, y si no me da COVID, viví 6 meses, 7 meses, 8 meses encerrado pensando que me iba a dar y ni me dio. O a la larga, el temor, imagínense, de todas maneras nos vamos a morir. Así que si pudiéramos contemplar todas las posibilidades que tenemos de morir, si el COVID es una posibilidad, pero aquí ahorita se puede caer todo esto encima y me muero. Puede haber un temblor, puede haber una inundación, puede haber, ¿qué tantas cosas no pueden haber que pueden terminar con mi vida? Bueno, puedo tomar agua, la puedo tomar mal y me puedo ahogar. Hay tantas posibilidades que incluso pueden haber personas que tienen tanto miedo al COVID que pasan en su casa encerrados todo, o sea, sin salir, pero por miedo. No por guardarse, sino por miedo que nadie pase, que todas las medidas las incrementan increíblemente y mueren de porque se cayeron o de otra cosa. Entonces la muerte no está en nuestras manos. La muerte, como decía Kenneth, y me encantó lo que veíamos, no podemos dominarla y por eso nos genera miedo. Pero en esta noche la podemos poner en las manos de Dios y aferrarnos a aquel que Él tiene el poder de la vida y la muerte. ¿Tienes miedo a morir? Exprésaselo a Él. Padre, tengo miedo de morir. Pero no somos nosotros insuficientes para decir, si yo me muero, mis hijos ya no viven. Si nosotros solo somos una pequeñísima cosa en el planeta. Como decía Kenneth en esa reflexión, ¿verdad? Si cuando comenzamos a ver todas las galaxias y literalmente se comienza a alejar, primero me siento yo que soy la única existencia, ¿verdad? Y entonces todo el mundo me tiene que valorar y todo, y comienzo a ver, no hombre, si yo vivo en El Salvador, no hombre, y El Salvador está en Centroamérica, y Centroamérica está en América, y América está en el mundo, y el mundo está en la galaxia, y en la galaxia, y comienza a subir uno, hombre, y uno termina chiquitito. Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Nuestra confianza la podemos anclar en aquel que nos promete vida, en aquel que nos dice, yo te sustentaré, no temas, no te aflijas, yo me encargaré de sustentarte, yo me encargaré de darte vida, yo me encargaré de darte, pero el temor, aléjalo, porque el miedo y la fe no son compatibles. Pero recuerda, fe no es igual a no cuidarse. Hay que cuidarse, claro, porque tengo fe, me cuido, me pongo la mascarilla, pero respeto a los demás también. Pero no por miedo. De algo partiremos de este mundo. Esperemos que no sea de esta enfermedad, pero de algo. De hecho, después de que creo que después de que Kenneth compartió algo, Jessica me compartió un video de un tipo que le había dado COVID. Y él hablaba lo siguiente,
Él decía, y con esto cierro, él decía, me dio COVID y lo vencí, pero les quiero decir algo. ¿Saben cuál fue el día que peor yo me sentí? El día que me dijeron que tenía COVID. Entonces, ¿por qué tenía mucho miedo? Entonces, hey, queridos seguidores y queridas personas que nos están viendo, alejemos el temor de nuestras vidas y vivamos con fe, con fortaleza y con gozo. Al final nos iremos de este mundo. Qué mejor que hacerlos alegres. Así que, bueno, eso ha sido todo en esta noche. Es mi deseo que podamos fortalecernos de la palabra de Dios, fortalecernos de su fe, de su confianza y de su fuerza, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestra protección. Así que bueno, Kenneth, si no hay más, ¿le parece que terminemos orando? Oremos. Ok, bendito Dios, yo te quiero dar muchas gracias por este momento. Gracias, Padre, porque como humanos tenemos miedo. Como humanos hay emociones y sentimientos encontrados ante la incertidumbre, ante las cosas que no podemos controlar, a lo que no sabemos qué va a pasar. Pero Dios, es mi oración que en esta noche tú puedas traer paz, puedas traer tranquilidad, puedas traer esa shalom muy particular que viene de ti. Shalom, shalom, paz a todos los corazones que quizás hoy se encuentran angustiados. Al escuchar tantas malas noticias, al escuchar tanta muerte, al escuchar tanta desesperación, es mi oración, oh Dios, que tú puedas traer palabras de ánimo, de gozo, de fortaleza, pero sobre todo es mi oración que tú puedas traer palabras de reflexión, que podamos meditar en la muerte y podamos meditar qué estamos haciendo en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido y nos has guardado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, queridos seguidores. Nos vemos mañana. No se pierda la conexión que va a estar desde las 11 de la mañana. Así que nos vemos mañana y pues disfrute de este lindo descanso. Adiós. Shabbat Shalom.